¿Te has preguntado alguna vez sobre los secretos ocultos de Silas, el compañero misionero de Pablo? En este video, exploraremos el secreto jamás dicho de Silas, desvelando su papel crucial en la expansión de la iglesia primitiva. Descubre cómo su liderazgo, fe inquebrantable y disposición a enfrentar peligros junto a Pablo transformaron comunidades enteras. Acompáñanos mientras revelamos las verdades desconocidas de este personaje bíblico y cómo su ejemplo de servicio desinteresado y colaboración sigue inspirando hoy. Quédate hasta el final para conocer la historia completa de Silas. Silas es un personaje destacado en el Nuevo Testamento, conocido por su papel como compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Aunque a menudo es eclipsado por figuras más prominentes como Pablo y Pedro, la contribución de Silas al crecimiento de la iglesia primitiva es significativa y llena de lecciones importantes. En este análisis, profundizaremos en el contexto histórico, las implicaciones teológicas y los mensajes subyacentes de la vida y obra de Silas, desvelando el secreto jamás dicho de este compañero de misiones de Pablo. La iglesia primitiva estaba en un periodo de expansión rápida, con misioneros como Pablo llevando el evangelio a diversas regiones del Imperio Romano. En el primer siglo, la iglesia cristiana experimentó un crecimiento significativo y una expansión que transformó el panorama religioso del Imperio Romano. Este periodo de expansión fue impulsado por la dedicación y el celo de misioneros como el apóstol Pablo, quienes llevaron el mensaje del Evangelio a diversas ciudades y regiones, enfrentándose a numerosos desafíos y obstáculos. Pablo, uno de los principales líderes y misioneros de la iglesia primitiva, desempeñó un papel crucial en la difusión del cristianismo. A través de sus viajes misioneros, Pablo visitó muchas regiones del Imperio Romano, incluyendo Asia Menor, Grecia y eventualmente Roma. Su misión era proclamar el Evangelio de Jesucristo tanto a los judíos como a los gentiles, un enfoque inclusivo que ayudó a romper las barreras étnicas y culturales de la época. Los viajes de Pablo y otros misioneros no solo involucraban la predicación, sino también la formación de comunidades cristianas. En cada ciudad que visitaban, establecían iglesias locales, enseñaban a los nuevos creyentes y los animaban a vivir de acuerdo con los principios cristianos. Estas comunidades se convirtieron en centros vitales para la vida cristiana y en puntos de apoyo para la continua expansión del Evangelio. La rápida expansión del cristianismo también se debió a la red de comunicación y transporte del Imperio Romano. Las carreteras romanas y las rutas marítimas facilitaron los viajes de los misioneros, permitiéndoles cubrir grandes distancias y llegar a diversos públicos. Además, el uso del griego koiné, una lengua franca común en el Mediterráneo oriental, permitió una comunicación efectiva del mensaje cristiano en diversas regiones. El impacto de la expansión cristiana fue profundo y duradero. A medida que el Evangelio se difundía, muchas personas de diferentes antecedentes y culturas se unieron a la nueva fe. Esta diversidad enriqueció la Iglesia y la hizo más representativa del mensaje universal de Cristo. La inclusión de gentiles en la Iglesia fue particularmente significativa, ya que demostró que el Evangelio no estaba limitado a un grupo étnico específico, sino que era un mensaje de salvación para toda la humanidad. La expansión del cristianismo también enfrentó oposición y persecución. Los misioneros como Pablo a menudo se encontraron con resistencia de las autoridades romanas, de las comunidades judías que no aceptaban el mensaje de Jesús como el Mesías y de los seguidores de otras religiones paganas. Sin embargo, estas dificultades no detuvieron el crecimiento de la Iglesia. Al contrario,
muchas veces fortalecieron la fe de los creyentes y la cohesión de las comunidades cristianas. El legado de la expansión cristiana en el primer siglo sigue siendo evidente hoy en día. Las cartas de Pablo, dirigidas a las iglesias que fundó o visitó, forman una parte importante del Nuevo Testamento y ofrecen una visión profunda de los desafíos y alegrías de las primeras comunidades cristianas. Estas cartas no solo proporcionan instrucciones teológicas y éticas, sino que también revelan el amor y el cuidado pastoral de Pablo por las comunidades a las que servía. Silas, también conocido como Silvano, era un líder respetado en la iglesia de Jerusalén. Era un profeta y un maestro, reconocido por su sabiduría y su devoción. Hechos capítulo 15, versículos 22 y 32. En la iglesia primitiva, Silas emergió como una figura clave en la comunidad cristiana de Jerusalén. Su liderazgo y dedicación a la causa del Evangelio lo convirtieron en un miembro destacado entre los primeros cristianos. Como profeta y maestro, Silas no solo transmitía enseñanzas, sino que también inspiraba y guiaba a la comunidad con su profundo entendimiento espiritual y su compromiso con la fe. Silas fue seleccionado por los apóstoles y los ancianos en Jerusalén para llevar un mensaje crucial a la iglesia en Antioquía. Este mandato subrayaba la confianza y el respeto que sus compañeros líderes tenían en él. Junto con Judas Barsabás, Silas fue enviado para entregar una carta que resolvía la controversia sobre la circuncisión de los gentiles, una decisión tomada en el Concilio de Jerusalén. Hechos capítulo 15, versículos del 22 al 29. Este papel como mensajero de un mensaje tan importante destacó la capacidad de Silas para mediar en conflictos y su habilidad para comunicar con claridad y autoridad. El ministerio de Silas no se limitó a Jerusalén. Acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero, demostrando su disposición a expandir el alcance del Evangelio más allá de su comunidad local. Este viaje misionero lo llevó a través de varias regiones, incluyendo Asia Menor y Europa, donde colaboró estrechamente con Pablo en la predicación y la plantación de iglesias. La asociación de Silas con Pablo fue un testimonio de su habilidad para trabajar en equipo y su flexibilidad para adaptarse a nuevas culturas y contextos. Durante sus viajes, Silas enfrentó numerosas dificultades y persecuciones. En Filipos, fue arrestado junto con Pablo y encarcelado, pero incluso en medio de la adversidad, continuaron alabando a Dios y fortaleciendo a los nuevos creyentes. Hechos 16:25. Este episodio demostró no solo la resiliencia de Silas, sino también su fe inquebrantable y su capacidad para mantener la esperanza y la alabanza en circunstancias difíciles. La influencia de Silas se extendió también a través de su colaboración en la escritura del Nuevo Testamento. Se menciona como coautor junto con Pablo en algunas de las cartas apostólicas, lo que subraya su papel en la enseñanza y la consolidación de la doctrina cristiana. Su participación en la correspondencia apostólica contribuyó a la formación y fortalecimiento de las iglesias emergentes, proporcionando orientación y apoyo espiritual a los creyentes dispersos por el Imperio Romano. El legado de Silas en la iglesia primitiva es un reflejo de su compromiso con la misión cristiana, su habilidad para liderar con sabiduría y su devoción incansable a la causa del Evangelio. Su ejemplo de liderazgo en Jerusalén y más allá, su capacidad para enfrentar adversidades con fe y su contribución a la enseñanza apostólica continúan siendo una inspiración para los cristianos hoy en día. Silas jugó un papel importante en el Concilio de Jerusalén, donde se debatió la inclusión de los gentiles en la iglesia sin necesidad de circuncisión. Silas fue elegido para llevar las decisiones del concilio a las iglesias de Antioquía,
Siria y Cilicia. Baseball is back, and the first pitch is on Netflix. The New York Yankees, led by seven-time All-Star Aaron Judge, head to the San Francisco Bay to take on Rafael Devers' San Francisco Giants. This season kicks off with one exclusive opening night game. Watch MLB Opening Night, the New York Yankees versus the San Francisco Giants, live on Netflix. Wednesday, March 25th at 8 p.m. Eastern, 5 p.m. Pacific. Hechos capítulo 15. Versículos del 22 al 23. El Concilio de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia primitiva, donde se abordaron cuestiones cruciales sobre la integración de los gentiles en la comunidad cristiana. En este contexto, Silas emergió como una figura clave, desempeñando un papel esencial en la comunicación y ejecución de las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos. Durante el concilio, se discutió intensamente si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir las leyes mosaicas, incluida la circuncisión. Este debate tenía implicaciones profundas para la identidad y la expansión de la Iglesia. Silas, conocido por su sabiduría y liderazgo, participó activamente en estas deliberaciones, apoyando una visión inclusiva del Evangelio que no imponía la carga de la ley mosaica sobre los conversos gentiles. Una vez alcanzado un consenso, se redactó una carta para informar a las iglesias de la decisión del concilio. La carta declaraba que los gentiles no estaban obligados a observar la circuncisión, sino que debían abstenerse de ciertas prácticas para mantener la unidad y la santidad dentro de la comunidad. Hechos capítulo 15, versículos del 23 al 29. Silas, junto con Judas Barsabás, fue seleccionado para llevar este mensaje a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia, una elección que reflejaba la confianza y el respeto que sus compañeros líderes tenían en él. El papel de Silas como mensajero de las decisiones del concilio era crucial. Su misión no solo consistía en entregar la carta, sino también en explicarla y asegurar que las comunidades comprendieran y aceptaran las nuevas directrices. Esto requería no solo habilidades de comunicación, sino también un profundo entendimiento teológico y una capacidad para mediar y resolver posibles tensiones. La presencia de Silas en estas regiones ayudó a garantizar que las decisiones del concilio se implementaran de manera efectiva y armoniosa. El trabajo de Silas no se limitó a la mera transmisión de información. Su presencia en Antioquía, Siria y Cilicia facilitó la consolidación de las iglesias en estas áreas, ayudándolas a adaptarse a las nuevas realidades de una comunidad cristiana inclusiva. Su liderazgo y apoyo fueron fundamentales para fortalecer la cohesión y el crecimiento de las iglesias gentiles, asegurando que se sintieran plenamente integradas en la Iglesia universal. Además, la misión de Silas tras el concilio subraya su compromiso con la unidad de la Iglesia. Al llevar las decisiones del concilio a diversas comunidades, Silas contribuyó a la construcción de una iglesia que abarcaba diversas culturas y tradiciones, pero que permanecía unida en su fe y práctica. Este esfuerzo por mantener la unidad a pesar de las diferencias culturales y rituales fue esencial para la expansión y estabilidad de la Iglesia primitiva. Tras el concilio, Silas se unió a Pablo en su segundo viaje misionero, fortaleciendo las iglesias y expandiendo la misión a nuevos territorios. Hechos capítulo 15, versículo 40. Después de jugar un papel clave en el Concilio de Jerusalén, Silas se convirtió en un compañero esencial de Pablo en su segundo viaje misionero. Este viaje no solo consolidó las decisiones del concilio, sino que también impulsó la expansión del cristianismo a nuevas regiones. La colaboración entre Pablo y Silas fue fundamental para el fortalecimiento y el crecimiento de las primeras comunidades cristianas.
Partiendo de Antioquía, Silas y Pablo viajaron por diversas ciudades, visitando las iglesias ya establecidas y fundando nuevas comunidades de creyentes. Su misión se centraba en predicar el Evangelio, enseñar a los nuevos convertidos y consolidar las iglesias locales. Silas, con su experiencia y sabiduría, complementaba la labor apostólica de Pablo, formando un equipo dinámico y eficaz en la difusión del mensaje cristiano. Uno de los momentos más significativos de este viaje fue la visión de Pablo en Troas, donde se le apareció un hombre macedonio pidiéndole ayuda. Interpretando esto como una llamada divina, Pablo y Silas se dirigieron a Macedonia, introduciendo el Evangelio en Europa, Hechos 16, 9-10. Esta decisión marcó un hito en la expansión del cristianismo, llevando el mensaje de Jesús a nuevas regiones y culturas. En Filipos, Silas y Pablo enfrentaron grandes desafíos. Después de liberar a una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación, fueron arrestados, golpeados y encarcelados. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 24. Sin embargo, incluso en prisión, demostraron una fe inquebrantable, orando y cantando himnos a Dios. Su testimonio impactó a los demás prisioneros y llevó a la conversión del carcelero y su familia. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 34. Este episodio subraya la capacidad de Silas y Pablo para mantener su misión y su fe, incluso en medio de la adversidad. Además de su labor evangelística, Silas jugó un papel crucial en la enseñanza y discipulado de los nuevos creyentes. En Tesalónica, Berea y Corinto, él y Pablo dedicaron tiempo a instruir a las iglesias, asegurando que las enseñanzas apostólicas fueran comprendidas y practicadas correctamente. Su dedicación a la formación espiritual y doctrinal de los nuevos cristianos fue esencial para la estabilidad y el crecimiento de las iglesias. El viaje misionero también destacó la importancia del trabajo en equipo y la colaboración entre los líderes cristianos. La asociación entre Pablo y Silas mostró cómo diferentes dones y habilidades podían combinarse para lograr un impacto mayor en la misión. La capacidad de Silas para enseñar, profetizar y fortalecer a las iglesias complementaba el liderazgo y la visión apostólica de Pablo. La misión de Silas con Pablo no solo expandió geográficamente el cristianismo, sino que también dejó un legado duradero en la vida de las iglesias que visitaron. Las cartas posteriores de Pablo a estas comunidades, como las epístolas a los tesalonicenses, reflejan la influencia duradera de este viaje y la importancia del trabajo conjunto de Pablo y Silas. Silas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros a través de Asia Menor y Europa, enfrentando desafíos y peligros juntos. Hechos capítulos del 16 al 18. Estuvieron en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Silas desempeñó un papel crucial en los viajes misioneros de Pablo, demostrando una dedicación incansable a la difusión del Evangelio y al fortalecimiento de las iglesias. A lo largo de su travesía por Asia Menor y Europa, Silas y Pablo enfrentaron una serie de desafíos y peligros, pero su compromiso con la misión cristiana nunca flaqueó. En Filipos, Silas y Pablo comenzaron su labor misionera predicando junto al río, donde encontraron a Lidia, una comerciante de púrpura, quien se convirtió al cristianismo junto con su familia. Hechos capítulo 16, versículos del 13 al 15. La conversión de Lidia marcó el comienzo de la iglesia en Filipos. Sin embargo, su éxito también atrajo oposición. Después de liberar a una joven esclava poseída, fueron arrestados, azotados y encarcelados. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 24.
A pesar de estas adversidades, su fe se mantuvo firme. Su testimonio en prisión, donde cantaban himnos y oraban, llevó a la conversión del carcelero y su familia, fortaleciendo aún más la comunidad cristiana local. Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 34. En Tesalónica, Silas y Pablo predicaron en la sinagoga durante 3 sábados consecutivos, explicando y demostrando que Jesús era el Mesías. Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 3. Muchos judíos y griegos devotos se unieron a ellos, lo que provocó la envidia de algunos judíos que organizaron un motín para expulsarlos de la ciudad. Hechos capítulo 17, versículos del 5 al 9. A pesar de la persecución, la iglesia en Tesalónica creció y se fortaleció, convirtiéndose en una comunidad vibrante y activa. El siguiente destino fue Berea, donde los habitantes recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaban las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo y Silas decían era cierto. Hechos capítulo 17, versículos del 10 al 11. La nobleza de los bereanos y su disposición a investigar y aceptar la verdad bíblica dejaron una impresión duradera en los misioneros. Sin embargo, su éxito atrajo nuevamente la oposición de los judíos de Tesalónica, quienes llegaron a Berea para incitar al pueblo contra ellos. Hechos capítulo 17, versículo 13. Después de Berea, Pablo fue llevado a Atenas por motivos de seguridad, mientras que Silas y Timoteo se quedaron atrás para fortalecer a los nuevos creyentes. Hechos capítulo 17, versículos del 14 al 15. Posteriormente, Silas se reunió con Pablo en Corinto, una ciudad conocida por su diversidad y su prominencia comercial. En Corinto, Pablo y Silas continuaron su ministerio, enseñando y predicando durante 1 año y medio, y estableciendo una iglesia sólida. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 11. La colaboración en Corinto fue particularmente significativa debido a la naturaleza cosmopolita de la ciudad y los desafíos morales y éticos que enfrentaban los nuevos convertidos. A lo largo de estos viajes, Silas demostró ser un compañero de confianza y un líder espiritual firme. Su capacidad para enfrentar peligros y desafíos junto a Pablo, así como su habilidad para enseñar y fortalecer a las iglesias, fueron cruciales para el éxito de su misión. La resistencia y el compromiso de Silas ante las adversidades subrayan su profundo amor por el Evangelio y su deseo de ver a las comunidades cristianas florecer. Silas es mencionado como coautor en varias de las cartas de Pablo, incluyendo Primera y Segunda de Tesalonicenses, lo que sugiere su influencia y contribución en la enseñanza doctrinal. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 1 y Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Silas desempeñó un papel significativo en la formación y consolidación de la doctrina cristiana en la iglesia primitiva, como se evidencia en su mención como coautor en las epístolas de Pablo a los tesalonicenses. Esta colaboración no solo subraya la estrecha relación de trabajo entre Silas y Pablo, sino también la confianza y el respeto que Pablo tenía por la sabiduría y la capacidad de Silas en la enseñanza y el liderazgo. Las cartas a los tesalonicenses fueron escritas para alentar y fortalecer a los creyentes en Tesalónica, una comunidad que había enfrentado persecuciones y desafíos desde su fundación. La inclusión de Silas como coautor en estas epístolas indica que él jugó un papel clave en la redacción y en la transmisión de estos mensajes de fe y exhortación. Su participación también sugiere que Silas tenía una comprensión profunda de las necesidades y circunstancias de la iglesia en Tesalónica, lo que le permitió contribuir de manera significativa a la enseñanza y al apoyo de los creyentes.
En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, Silas es mencionado junto a Pablo y Timoteo, lo que refleja su estatus como líder y maestro respetado. Las epístolas abordan temas cruciales como la esperanza en la segunda venida de Cristo, la importancia de una vida santa y la necesidad de mantenerse firmes en la fe a pesar de la persecución. La influencia de Silas en estas cartas es evidente en la forma en que se comunican estos principios doctrinales con claridad y compasión. Además de su rol en la redacción de estas epístolas, la colaboración de Silas con Pablo también incluyó la enseñanza directa y la supervisión de las iglesias. Silas no solo ayudó a escribir las cartas, sino que también probablemente participó en su lectura y explicación a las congregaciones, asegurándose de que los creyentes comprendieran y aplicaran las enseñanzas apostólicas en sus vidas diarias. Este enfoque pastoral subraya la dedicación de Silas a la edificación espiritual y al fortalecimiento de la comunidad cristiana. La coautoría de Silas en las cartas a los tesalonicenses también destaca la importancia del trabajo en equipo en el ministerio. La combinación de los talentos y perspectivas de Pablo, Silas y Timoteo resultó en un mensaje más completo y enriquecedor para las iglesias. Este modelo de colaboración continúa siendo relevante hoy en día, demostrando cómo el trabajo conjunto puede amplificar el impacto del ministerio cristiano. La participación de Silas en la redacción de las epístolas a los tesalonicenses tuvo un impacto duradero en la iglesia primitiva y en la historia del cristianismo. Estas cartas no solo proporcionaron orientación y ánimo a los creyentes de Tesalónica, sino que también han sido una fuente continua de inspiración y enseñanza para generaciones de cristianos en todo el mundo. La sabiduría y la perspicacia de Silas, reflejadas en estas epístolas, siguen siendo un testimonio de su dedicación y amor por la Iglesia de Cristo. En la ciudad bulliciosa de Filipos, conocida por su comercio y diversidad cultural pero también por su resistencia al mensaje cristiano, Silas y Pablo enfrentaron una oposición feroz por predicar la palabra de Dios. La hostilidad de los habitantes hacia estos predicadores forasteros culminó en un arresto abrupto y violento. Llevados ante las autoridades, fueron juzgados injustamente y lanzados a una oscura prisión, donde las cadenas de la injusticia parecían envolver no solo sus cuerpos, sino también sus esperanzas. Sin embargo, en lugar de ceder al desaliento, la oscuridad de la prisión se llenó con los sonidos de la fe inquebrantable. Silas y Pablo, en vez de lamentarse, encontraron consuelo y fuerza en la comunión con Dios. Oraron fervientemente por su misión y por aquellos que los perseguían. En medio de las sombras, sus voces se elevaron en himnos de alabanza y gratitud, resonando en los pasillos de la cárcel como un testimonio vivo de su confianza en Dios. Fue en esa noche oscura y aparentemente desesperanzadora que un milagro divino transformó la situación por completo. Un terremoto poderoso sacudió los cimientos de la prisión, abriendo puertas y liberando cadenas. Esta demostración asombrosa de poder divino no fue solo un acto de liberación física, sino también un símbolo tangible del poder espiritual que acompañaba la misión de Silas y Pablo. El carcelero, responsable de la custodia de estos prisioneros, quedó atónito por el milagro presenciado. Consciente de la gravedad de la situación y temeroso del juicio divino, se precipitó hacia Silas y Pablo, cayendo a sus pies. En su corazón, la semilla de la fe comenzó a germinar cuando preguntó con humildad: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta de los apóstoles no fue solo un acto de misericordia, sino una oportunidad de compartir la verdad transformadora del Evangelio.
con paciencia y claridad, explicaron al carcelero cómo creer en el Señor Jesucristo no solo traería salvación personal, sino también paz y reconciliación con Dios. Este encuentro no solo cambió la vida del carcelero, quien junto con su familia recibió el bautismo esa misma noche, sino que también transformó la atmósfera misma de la prisión en un lugar de testimonio viviente y redención divina. Silas, un fiel compañero de Pablo en su misión de difundir el Evangelio, se destacó no solo por su compromiso inquebrantable, sino por su profunda devoción y disposición para enfrentar las pruebas y persecuciones que acompañaban a su llamado. A lo largo de su ministerio, enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe y resistencia, pero en cada situación, demostró una confianza inquebrantable en el poder y la provisión de Dios. Desde el inicio de su asociación con Pablo, Silas no solo compartió las penurias del apostolado, sino que también fue un pilar de fortaleza espiritual y apoyo emocional para su colega. Juntos, atravesaron mares tempestuosos, soportaron persecuciones intensas y enfrentaron adversidades que podrían haber desanimado a muchos. Sin embargo, Silas no solo perseveró, sino que su fe se fortaleció en cada prueba, convirtiéndose en un ejemplo viviente de resistencia y fidelidad. Su disposición a sufrir por el Evangelio no fue meramente teórica, sino que se manifestó en acciones concretas y decisiones valientes. En momentos de encarcelamiento injusto y castigo físico, en lugar de renunciar a su fe, Silas optó por cantar himnos de alabanza y orar fervientemente, convirtiendo su adversidad en una oportunidad para glorificar a Dios y fortalecer su comunión con Él. Su vida y testimonio inspiraron a muchos a seguir firmes en la fe, incluso en medio de la persecución más severa. La firmeza de Silas no solo fue una lección de resistencia personal, sino un recordatorio poderoso de la gracia transformadora de Dios en las vidas de aquellos que están dispuestos a seguirle fielmente. Su legado perdura como un faro de esperanza y un ejemplo eterno de cómo la fe verdadera puede sostenerse firme a través de cualquier prueba. La relación entre Silas y Pablo no solo fue una asociación de ministerio, sino un vínculo de profunda lealtad y colaboración mutua en la difusión del Evangelio. Desde el momento en que se unieron en el servicio a Cristo, Silas demostró una lealtad inquebrantable hacia Pablo, compartiendo no solo las alegrías y los triunfos del ministerio, sino también los desafíos y peligros que enfrentaron juntos. Silas no solo estuvo dispuesto a acompañar a Pablo en sus viajes misioneros, sino que también fue un compañero que compartió la carga espiritual y emocional del apostolado. En tiempos de persecución y adversidad, su presencia era un testimonio de apoyo constante y solidaridad, fortaleciendo la fe y la determinación de Pablo en momentos cruciales. Su disposición a enfrentar peligros juntos no fue simplemente una muestra de valentía física, sino un reflejo de su profundo compromiso con la misión de difundir el Evangelio. En cada ciudad y cada comunidad que visitaron, Silas no solo fue un colaborador activo en la enseñanza y predicación, sino también un ejemplo vivo de cómo la fidelidad y la colaboración son fundamentales en el ministerio cristiano. La importancia de la fidelidad de Silas a Pablo no solo se refleja en sus acciones conjuntas, sino también en su capacidad para soportar pruebas y desafíos con gracia y fortaleza. Su compañerismo leal no solo fortaleció el ministerio de Pablo, sino que también dejó una marca indeleble en aquellos que fueron testigos de su unidad y dedicación al servicio de Dios. El legado de Silas como compañero leal sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la colaboración y la fidelidad en el ministerio cristiano. Su ejemplo perdura como una inspiración para todos los que buscan seguir el llamado de Dios con integridad, compromiso y amor incondicional por los demás.
Silas personificó el ideal de servicio desinteresado en el ministerio cristiano, destacándose no solo por su disposición a sacrificar su propia seguridad, sino también por su dedicación absoluta a la causa de difundir el Evangelio. Desde el inicio de su colaboración con Pablo, Silas no solo compartió las alegrías y los desafíos del apostolado, sino que también se comprometió plenamente a estar al lado de Pablo en los momentos más difíciles y peligrosos. Su servicio desinteresado se manifestó en múltiples formas, en las largas travesías por tierra y mar, soportando condiciones adversas y riesgos físicos, en las encarcelaciones injustas y los castigos corporales que enfrentaron juntos, donde Silas nunca vaciló en mantenerse firme en su fe y apoyo a Pablo. Su disposición para poner las necesidades de la misión por encima de su propia seguridad no solo fue un acto de valentía personal, sino un ejemplo inspirador de entrega total a la voluntad de Dios. En momentos de persecución intensa, Silas no solo resistió, sino que también sirvió como un faro de esperanza y fortaleza espiritual para aquellos que los rodeaban. Su presencia constante y su compromiso inquebrantable con el mensaje de salvación inspiraron a muchos a perseverar en la fe, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Su humildad y su disposición para trabajar en las sombras, sin buscar reconocimiento personal, reflejaron el corazón de un verdadero siervo de Cristo. El servicio desinteresado de Silas trascendió los límites del apostolado y se convirtió en un legado duradero para la iglesia primitiva y más allá. Su ejemplo sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la humildad, el sacrificio y la dedicación inquebrantable a la causa del Evangelio. A través de su vida, Silas nos enseña que el verdadero significado del servicio radica en amar y servir a los demás con generosidad y entrega total, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien dio su vida por la redención de todos. La actitud de Silas en la prisión de Filipos no solo fue un ejemplo de fortaleza espiritual, sino también un testimonio vivo de cómo la fe puede transformar incluso las situaciones más adversas en oportunidades para glorificar a Dios. Encarcelado injustamente por predicar el Evangelio, Silas no permitió que la oscuridad de la prisión apagara su espíritu. En lugar de sumirse en la desesperación, eligió elevar su voz en oración ferviente y cantar himnos de alabanza junto a Pablo. Sus acciones no fueron meramente rituales, sino expresiones profundas de confianza en el poder y la provisión divina. En medio de las cadenas físicas y la incertidumbre que rodeaba su situación, Silas encontró consuelo y fortaleza en la comunión con Dios, demostrando que la verdadera alegría y esperanza no dependen de las circunstancias externas, sino de la fe firme en el Señor. La oración de Silas en la prisión fue un acto de rendición total a la voluntad de Dios, confiando en que su plan trasciende cualquier adversidad terrenal. Sus himnos resonaron en los pasillos de la cárcel como un recordatorio constante de la presencia de Dios y su poder para obrar milagros incluso en los lugares más oscuros. El impacto de la actitud de Silas no se limitó solo a su propia vida, sino que también tocó profundamente al carcelero y a su familia cuando un terremoto milagroso sacudió las celdas, abriendo puertas y liberando cadenas. Este evento no solo demostró la intervención divina, sino que también condujo a la conversión del carcelero, quien, impresionado por la fe inquebrantable de Silas y Pablo, buscó la verdad y encontró la salvación en Cristo. El testimonio de Silas en la prisión de Filipos no solo fue un acto de fidelidad en medio de la persecución, sino también un poderoso ejemplo de cómo la perseverancia en la fe puede abrir puertas a la salvación de otros. Encarcelado injustamente por proclamar el Evangelio,
Silas no solo soportó las adversidades con dignidad y confianza en Dios, sino que también demostró una fe tan profunda que conmovió al carcelero y su familia. El impacto de su testimonio no se limitó a palabras, sino que se manifestó en acciones concretas y decisiones que desafiaron las expectativas humanas. Cuando un terremoto milagroso sacudió las celdas de la prisión, en lugar de huir, Silas y Pablo optaron por quedarse, confiando en que Dios tenía un propósito más grande en medio de la crisis. Este acto de confianza y obediencia no pasó desapercibido. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25. Ends 4/30/26. See app for details. Por el carcelero, quien, testigo del milagro y conmovido por la paz y la calma de los apóstoles en la adversidad, buscó desesperadamente la verdad que ellos proclamaban. La respuesta de Silas y Pablo ante la adversidad no solo impresionó al carcelero, sino que también tocó profundamente su corazón y el de su familia. A través de su testimonio de fidelidad y confianza en Dios, el carcelero experimentó una transformación espiritual radical, reconociendo la verdad del Evangelio y entregando su vida a Cristo. Este encuentro no solo llevó a la conversión personal del carcelero, sino que también impactó a toda su familia, quienes fueron bautizados esa misma noche, sellando así su nueva fe en Cristo. El testimonio poderoso de Silas en la prisión de Filipos sigue siendo un testimonio perdurable de cómo la fidelidad y la confianza en Dios pueden cambiar vidas y abrir puertas a la salvación de otros. Su ejemplo nos enseña que, incluso en medio de la persecución y las dificultades, la luz de Cristo puede brillar a través de aquellos que permanecen firmes en su amor y compromiso con la verdad del Evangelio. La colaboración estrecha entre Silas y Pablo no solo fue un ejemplo de trabajo en equipo, sino también un testimonio vivo de la importancia de la unidad en la misión de expandir el Evangelio. Desde el momento en que se unieron en el servicio a Cristo, Silas y Pablo no solo compartieron una visión común, sino que también combinaron sus talentos y recursos para maximizar el impacto de su ministerio. Su colaboración no se limitó a simples asociaciones superficiales, sino que se fundamentó en una profunda camaradería espiritual y un compromiso compartido con la causa del Evangelio. Juntos, atravesaron desafíos que podrían haber desanimado a muchos, desde persecuciones intensas hasta dificultades logísticas y espirituales en las comunidades que visitaban. La unidad entre Silas y Pablo no solo fortaleció su testimonio y enseñanza, sino que también inspiró a otros a unirse a ellos en el propósito común de compartir el amor y la verdad de Cristo. En cada ciudad y cada comunidad que visitaron, su colaboración fue un ejemplo tangible de cómo la diversidad de dones y la unidad en el Espíritu pueden transformar vidas y comunidades enteras. El impacto de su colaboración se evidenció especialmente en momentos críticos, como en la prisión de Filipos, donde su testimonio conjunto de fe y fidelidad llevó a la conversión del carcelero y su familia. Esta demostración de unidad y trabajo en equipo no solo fue crucial para la expansión del Evangelio en esa región, sino que también estableció un modelo perdurable de cómo los cristianos pueden trabajar juntos para cumplir la gran comisión de Jesús. La colaboración entre Silas y Pablo sigue siendo un recordatorio poderoso de que, en el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene un papel vital que desempeñar. Su ejemplo nos enseña que, al unirnos en unidad y amor por el Señor, podemos superar cualquier obstáculo y llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo.
cumpliendo así el llamado de Dios a ser testigos de su gracia y verdad. La participación de Silas en el Concilio de Jerusalén y su misión posterior no solo destacan su compromiso con la unidad de la Iglesia primitiva, sino también su papel crucial en su crecimiento y fortalecimiento. Como colaborador cercano de Pablo, Silas no solo aportó su sabiduría y discernimiento en momentos decisivos como el Concilio de Jerusalén, sino que también se dedicó a consolidar la doctrina y la comunión entre las iglesias recién establecidas. Su participación en el Concilio de Jerusalén fue fundamental para resolver disputas doctrinales y establecer directrices que fortalecieron la unidad entre los creyentes judíos y gentiles. Como enviado de la iglesia de Antioquía junto con Pablo, Silas no solo representó la voz y el corazón de una comunidad floreciente, sino que también abogó por la gracia de Dios como el fundamento central de la fe cristiana. Después del concilio, Silas continuó su labor misionera, viajando y enseñando en diversas comunidades, fortaleciendo la fe de los creyentes y fomentando la unidad en la diversidad. Su presencia y enseñanzas fueron un faro de esperanza y estabilidad en tiempos de persecución y desafíos crecientes para la iglesia primitiva. La contribución de Silas no solo se limitó a su enseñanza y liderazgo, sino que también inspiró a otros a comprometerse profundamente con la obra del Evangelio y a mantener la unidad en medio de las diferencias culturales y teológicas. Su ejemplo de servicio desinteresado y devoción a Cristo perdura como un legado perdurable en la historia de la Iglesia, recordándonos la importancia de trabajar juntos en amor y verdad para el avance del reino de Dios. La participación de Silas en el Concilio de Jerusalén y su misión posterior fueron testimonios vivos de cómo la colaboración entre los creyentes puede fortalecer la Iglesia y promover la unidad en la fe. Su legado nos desafía a seguir su ejemplo de dedicación y compromiso con la obra de Dios, buscando siempre la unidad y el crecimiento espiritual en la comunidad cristiana global. La vida de Silas fue un testimonio vivo de un compromiso profundo con el liderazgo espiritual en la iglesia primitiva. Desde el momento en que se unió a Pablo en su misión evangelística, Silas no solo compartió la carga del apostolado, sino que también demostró una capacidad innata para tomar decisiones cruciales y liderar en tiempos de desafío. Su participación en decisiones cruciales, como el Concilio de Jerusalén, subrayó su papel como líder espiritual comprometido con la unidad y la doctrina en la iglesia primitiva. Como enviado de la iglesia de Antioquía junto con Pablo, Silas no solo aportó su sabiduría y discernimiento, sino que también defendió fervientemente la gracia de Dios como el fundamento central de la fe cristiana, estableciendo así principios que fortalecieron la unidad entre judíos y gentiles creyentes. La disposición de Silas para enfrentar desafíos no se limitó a decisiones administrativas, sino que se manifestó en su disposición para enfrentar persecuciones, encarcelamientos y adversidades con una fe inquebrantable. En momentos de crisis, como en la prisión de Filipos, Silas no solo demostró valor físico, sino también una paz interior y confianza en Dios que inspiró a otros y condujo a la conversión del carcelero y su familia. Su liderazgo espiritual no solo se evidenció en momentos destacados, sino también en su compromiso diario de enseñar y fortalecer a los creyentes en diversas comunidades. Silas viajó extensamente, predicando y enseñando, fortaleciendo así la fe de los creyentes y fomentando la unidad en medio de las diversidades culturales y teológicas. El legado de Silas como líder espiritual sigue siendo un ejemplo perdurable de cómo la fe comprometida y la dedicación al servicio de Dios pueden transformar vidas y comunidades. Su vida nos desafía a seguir su ejemplo de liderazgo centrado en Cristo, buscando siempre la unidad,
la verdad y el crecimiento espiritual en la obra del Evangelio. Como coautor de epístolas y colaborador cercano de Pablo, Silas ejerció una influencia profunda y significativa en la doctrina y enseñanza de la iglesia primitiva. Su asociación con Pablo no solo reflejó una colaboración en la predicación del Evangelio, sino también un compromiso compartido con la verdad de Cristo y la interpretación de las Escrituras. Silas no solo fue un testigo de primera mano de las revelaciones y enseñanzas de Pablo, sino que también contribuyó activamente a la redacción de epístolas que transmitían doctrina fundamental para los creyentes. Su participación en la elaboración de estas cartas apostólicas no solo reflejó su profundo entendimiento teológico, sino también su compromiso con la precisión y la claridad en la transmisión del mensaje de salvación. Además de su trabajo en la escritura de epístolas, Silas fue un maestro capacitado y respetado en las comunidades donde ministraba, enseñando con autoridad y claridad doctrinas fundamentales como la gracia de Dios, la salvación por fe y USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Tap the banner to learn more and get a quote at USAA.com/bundle. Restrictions apply. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. y la unidad del cuerpo de Cristo. Su enseñanza reflejaba un compromiso con la fidelidad a las enseñanzas apostólicas y una pasión por equipar a los creyentes para vivir vidas que glorificaran a Dios. La influencia de Silas en la doctrina de la iglesia primitiva no solo se limitó a la teología escrita, sino que también se manifestó en su vida cotidiana como ejemplo de fe y servicio a Cristo. Su testimonio de dedicación y fidelidad inspiró a otros a profundizar su comprensión de las verdades espirituales y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio en medio de un mundo hostil. El legado de Silas como influencia en la doctrina sigue siendo un testimonio perdurable de cómo los líderes comprometidos pueden moldear la comprensión y práctica de la fe cristiana. Su vida nos desafía a estudiar diligentemente las Escrituras, defender la verdad y vivir de manera coherente con las enseñanzas de Cristo, inspirando así a otros a seguir su ejemplo de integridad teológica y compromiso con el reino de Dios. A través de sus viajes con Pablo, Silas desempeñó un papel crucial en el fortalecimiento de las iglesias en diversas regiones, ofreciendo enseñanza sólida, apoyo pastoral y ánimo espiritual. Su asociación con Pablo no fue solo una compañía de viaje, sino una colaboración estratégica y pastoral que impactó profundamente las comunidades que visitaron. Silas no solo compartió la carga del ministerio apostólico, sino que también aportó su experiencia y sabiduría en la instrucción doctrinal y la formación espiritual de los creyentes. A través de su enseñanza, proporcionó un fundamento sólido en la fe cristiana, fortaleciendo así la comprensión teológica y práctica de las iglesias locales. Además de enseñar, Silas desempeñó un papel activo en el cuidado pastoral y la edificación espiritual de los creyentes. En tiempos de persecución y adversidad, su presencia fue un faro de esperanza y estabilidad,
animando a los creyentes a perseverar en la fe y a mantenerse firmes en medio de las pruebas. Su compromiso con el fortalecimiento de las iglesias no se limitó a la instrucción teórica, sino que se manifestó en un servicio práctico y un ejemplo de vida santificada. Silas modeló la integridad y el compromiso con Cristo, inspirando a otros a seguir su ejemplo de devoción y servicio desinteresado. El impacto de Silas en las iglesias primitivas sigue siendo un testimonio perdurable de cómo la colaboración estratégica y pastoral puede fortalecer y hacer crecer el cuerpo de Cristo. Su dedicación a enseñar, apoyar y animar a los creyentes dejó una huella profunda en las comunidades que tocó, inspirando a generaciones futuras a seguir su ejemplo de compromiso y amor por la obra del Evangelio. El papel de Silas en el Concilio de Jerusalén y su misión posterior no solo destacan su compromiso con la unidad y la cohesión en la iglesia primitiva, sino que también subrayan su dedicación a resolver conflictos y promover la paz entre los creyentes. Como colaborador cercano de Pablo y enviado de la iglesia de Antioquía, Silas desempeñó un papel crucial en la deliberación y la toma de decisiones en el concilio, donde se abordaron cuestiones fundamentales que afectaban la unidad entre judíos y gentiles creyentes. Su participación activa en el concilio no se limitó a ser un mero observador, sino que fue un defensor de la gracia de Dios como el fundamento central de la fe cristiana, promoviendo así un entendimiento común y una reconciliación entre diferentes perspectivas teológicas y culturales. A través de su liderazgo espiritual y sabiduría discernible, Silas ayudó a establecer directrices que fortalecieron la unidad y la comunión en la iglesia primitiva, sentando así las bases para la expansión global del Evangelio. Después del concilio, Silas continuó su misión de fortalecer la unidad y promover la paz en las comunidades que visitó, enseñando con autoridad y claridad sobre la importancia de la unidad en Cristo. Su testimonio de compromiso con la unidad no solo se manifestó en palabras, sino también en acciones concretas que inspiraron a otros a seguir su ejemplo de amor y servicio a Dios y a sus semejantes. El testimonio de unidad de Silas sigue siendo un ejemplo perdurable de cómo los líderes cristianos pueden trabajar juntos para resolver conflictos, promover la paz y fortalecer la comunión en el cuerpo de Cristo. Su vida nos desafía a buscar siempre la unidad en la verdad y el amor y a trabajar incansablemente por la reconciliación y la armonía en nuestras comunidades locales y globales, siguiendo así el mandato de Cristo de ser uno en Él. El secreto jamás dicho de Silas revela mucho más que su papel como compañero de Pablo. Es una narrativa de fidelidad, servicio, fortaleza en la adversidad y unidad en el ministerio. A través de su vida, Dios muestra la importancia de la colaboración, la fidelidad en la persecución y el servicio desinteresado en la expansión del Evangelio. La historia de Silas nos invita a ser fieles compañeros en la misión de Dios, a enfrentar la adversidad con oración y alabanza, y a trabajar por la unidad y el crecimiento de la comunidad de fe. En última instancia, la vida de Silas nos recuerda que, con fidelidad y colaboración, podemos tener un impacto significativo en la misión de Dios y en la vida de aquellos a quienes servimos. Ahora te hablaré un poco sobre Silas, basado en la Santa Biblia, Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia,
pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí.
Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias.